Comencemos donde nadie quiere mirar, en la plaza pública bajo el sol de un imperio que se creía iluminado. Cuerpos, no caídos en batalla, sino retorcidos por una justicia que no era justicia. Esto no era un castigo, era una quema ritual, una purificación forzada. El hedor a carne se mezclaba con el incienso de las iglesias cercanas. Hombres, algunos con el anillo de senadores, otros con la sotana de clérigos, eran arrastrados para ser despojados de su virilidad. Un horror quirúrgico. Su crimen, el amor entre hombres, etiquetado como el pecado contra natura. El arquitecto de esta barbarie no era un tirano bárbaro, sino el hombre que se veía como el vicario de Cristo en la tierra. Este es el punto ciego de la historia. Justiniano I, el codificador del derecho romano, el cerebro detrás de la cúpula que desafió a la gravedad, Santa Sofía. Bajo el oro de sus mosaicos y la piedad de sus edictos, latía una oscura obsesión. No una simple moral, sino una paranoia calculada. Una hoja afilada para extirpar a los rivales, silenciar la disidencia y cimentar un poder que ya era absoluto. La verdad no está en sus leyes, está en el terror silencioso de aquellos cuerpos exhibidos en la Mese, la avenida central de Constantinopla. Una hoja afilada para extirpar a los rivales, silenciar la disidencia y cimentar un poder que ya era absoluto. La verdad no está en sus leyes, está en el terror silencioso de aquellos cuerpos exhibidos en la Mese, la avenida central de Constantinopla. Constantinopla, año 527. Un nido de seda, acero y conspiración. En el trono no hay linaje, solo ambición. Justiniano, el campesino ascendido, y a su lado, la fuerza motriz del miedo. Teodora, ex actriz. Una mujer que no le temía a la sangre y cuyo intelecto forjado en los barrios bajos comprendía el poder crudo. Años antes, los disturbios de Nicá, la ciudad en llamas, el populacho coronando a otro. Fue Teodora quien, con la frase lapidaria de que la púrpura es un glorioso sudario, le prohibió huir. La respuesta fue una masacre de 30.000 almas en el hipódromo. Justiniano aprendió: el poder no pide popularidad, pide miedo absoluto, divino, incontestable. Para establecer ese control, necesitaba un enemigo, un cáncer moral que justificara cualquier exceso, y lo encontró en la cama de los hombres. El terror, para ser efectivo, debe ser legal. Justiniano no fue un tirano impulsivo, fue un tirano legislador. Se presentó como el jardinero divino podando ramas. La palabra de Dios se convirtió en la ley del hombre, y esa ley era inflexible. En sus novellae grabó su obsesión. Las novelas 77 y 141 no eran solo sobre moralidad, eran decretos de catástrofe. Por primera vez, el amor homosexual se vinculaba explícitamente a la destrucción del Estado. Si la cosecha fallaba, era por el sodomita. Si el terremoto sacudía, era la ira de Dios. La purga, bajo esta lógica retorcida, no era crueldad. Era un acto vital de supervivencia imperial. La maquinaria del Estado se puso en marcha con un susurro. Se fomentó la delación. Los curiosi, su policía secreta, agudizaron el oído. Un rival político, un vecino envidioso, un esclavo descontento, todos obtuvieron un arma definitiva: la acusación anónima. La palabra sodomita se convirtió en una sentencia de muerte social y a menudo física, porque el crimen se cometía en privado. La primera redada fue un golpe quirúrgico diseñado para el máximo impacto. No buscaron a los anónimos, fueron a por los peces gordos, obispos, senadores, hombres de la iglesia acusados del mismo pecado que supuestamente desataba la ira divina. El proceso, una farsa. La sentencia, castración y aniquilación pública. Eran atados a sillas y paseados, un espectáculo grotesco que gritaba el mensaje inequívoco: ni tu riqueza, ni tu linaje, ni el hábito eclesiástico te salvará.
El miedo se asentó como una niebla fría. Los patricios se miraban con sospecha. Entendieron, demasiado tarde, que la ley no fue creada para castigar solo a los homosexuales. Fue creada para poder llamar homosexual a cualquiera. El miedo es un ácido que disuelve toda lealtad. Aquí entra Teodora, la emperatriz que conoce el poder de los secretos. Ella es quien dirige el arma. Pensemos en el senador Flavius Caelus, de vieja estirpe. En privado se burlaba del emperador advenedizo y de su esposa del burdel. Peor aún, en su juventud la había humillado. Teodora no olvida. La caída de Caelus comienza con el silencio. Sus colegas evitan su mirada. Las invitaciones cesan. Luego los susurros. Indecencia, lujo griego, jóvenes esclavos. La verdad deja de importar. Es una muerte social antes de la ejecución física. Una noche, los agentes silenciosos lo sacan de la cama. En las mazmorras no hay piedad. Los torturadores no buscan la verdad, sino la confesión y, sobre todo, la lista de nombres. Bajo un dolor insoportable, Caelus se rompe, confiesa crímenes que nunca cometió y firma. Su lista, manchada de sangre, se convierte en el evangelio del terror. La purga se vuelve exponencial. Constantinopla se ahoga en pánico. La élite quema estatuas, despide esclavos. El terror encuentra aliados en monjes y obispos que predican fuego y azufre, convirtiéndose en una policía moral no oficial. Ahora, la paranoia del palacio se ha contagiado a la calle. No solo temes al espía imperial, temes a tu propio sacerdote. Justiniano lo ve todo como orden. Cada senador caído es un obstáculo menos. Está vaciando su gobierno de hombres independientes y los reemplaza con burócratas serviles. Está convencido de que la crueldad es una forma de piedad. Pero mientras él purifica su alma, ignora las noticias que llegan de las provincias. Mientras Justiniano caza pecadores, una sombra se arrastra por las rutas comerciales. Una extraña fiebre, bubones negros. La verdadera ira de Dios, indiferente y anónima, estaba en camino. El año 542. La plaga de Justiniano no derribó las puertas de oro. Se deslizó invisible en la sangre de las ratas. Al principio se ignora. Una enfermedad de los muelles. Los predicadores gritan que la enfermedad es una señal de que la limpieza ha sido insuficiente. Pero la plaga no negocia, no le interesa la teología. El bubón negro es el gran ecualizador. Pronto, los guardias, los jueces, los monjes fanáticos, todos caen. La enfermedad galopa por las avenidas. Constantinopla se transforma en una visión del infierno. El bullicio es reemplazado por un silencio sepulcral, roto solo por el chirrido de las carretas de cadáveres. Los cuerpos se apilan en las murallas, se queman en piras gigantescas que cubren la cúpula de Santa Sofía con un velo de ceniza. La ciudad ya no está enferma, la ciudad es una tumba. Justiniano, el hombre que creía controlar la voluntad de Dios, es ahora un prisionero en su propio palacio. Su purga se revela como una farsa macabra. ¿De qué sirvió mutilar a cientos si la muerte ahora cosecha a miles? Su certeza se resquebraja. Entonces el emperador siente un escalofrío. El dolor agudo florece en su ingle. La plaga, el juicio final, no buscaba a los sodomitas, buscaba al emperador. El corazón del imperio deja de latir con Justiniano delirando en sus aposentos. Pero Teodora, la mujer que se negó a huir de una turba, toma el control. Con una calma aterradora gobierna, asegurando el tesoro y dominando a los generales. El imperio se mantiene unido por la fuerza de su voluntad. Mientras tanto, la maquinaria de la purga se ha detenido. Los calabozos se han convertido en fosas. Los prisioneros mueren encadenados junto a los guardias que los vigilaban. En la ciudad de los muertos, a nadie le importa ya el pecado de nadie. El terror personal de Justiniano ha sido borrado por un terror más grande e impersonal.
Justiniano sobrevive. La fiebre cede. Pero el hombre que se mira en el espejo no es el mismo. El fuego del fanático ha sido reemplazado por el vacío helado. Había intentado negociar con Dios usando la sangre de sus súbditos y Dios no había respondido. La lección fue clara. El cielo está vacío y la tierra pertenece a quien tenga la voluntad de tomarla. La gran purga simplemente se apaga. Las hogueras se quedan sin combustible. La obsesión moral es reemplazada por la necesidad pragmática de la supervivencia. Hay que enterrar, reconstruir, hacer que el grano fluya. La crueldad cambia. Ya no es la mutilación en la plaza, es la crueldad fría y burocrática del recaudador de impuestos. Justiniano se embarca en un programa de construcción megalómano. Santa Sofía es su intento desesperado por imponer un orden glorioso a un universo que ha demostrado ser caótico y cruel. Pero gobernaba sobre un cementerio. Al final, ¿cómo juzga la historia a este hombre? Con una voz dividida. Por un lado, el emperador grande que nos dio el Corpus Juris Civilis. Por otro, el hombre cuyo derecho contenía el veneno de la intolerancia. El fantasma de Justiniano estaría presente en las salas de tortura de Toledo, en los juicios de Ginebra. Sus leyes se durmieron como un dragón en su cueva, esperando a ser despertadas por futuros emperadores. Su nombre está grabado en la piedra, en la ley y en la historia. Pero para aquellos hombres sin nombre, arrastrados por el crimen de amar, su legado no fue la majestad de la ley. Fue el frío del hierro del verdugo y la oscuridad de un prejuicio convertido en dogma. Soñó con una ciudad digna de Dios, pero no dudó en crear un infierno en la tierra. Recuerda, la historia no solo está en los libros, está viva en cada palabra que pronunciamos y en cada costumbre que mantenemos. Hasta la próxima.